Hola, soy Claudia Silva y hoy vamos a dar inicio a esta serie de 4 capítulos donde estaremos hablando de la aplicación de la ingeniería de materiales en la escultura contemporánea. Para ello, utilizaremos como ejemplo algunas de las investigaciones realizadas por Artemas Ingeniería en materiales cerámicos, polímeros, metales y compuestos que han sido realizadas para la producción de diferentes obras, pero también en diferentes investigaciones que han realizado los residentes, así como también procesos que se han hecho en los talleres y cursos dictados en la ciudad de Medellín. ¿Pero qué es Artemas Ingeniería? Artemas Ingeniería es una empresa cultural de base ingenieril donde aprovechamos todos los conocimientos de la ingeniería para ser aprovechados en la solución a los requerimientos de los artistas en sus producciones escultóricas. Para dar inicio entonces a este capítulo vamos a hablar un poco de por qué han sido tan importantes los materiales en el desarrollo de la humanidad. Los materiales han sido realmente decisivos para el desarrollo, tanto así que largos periodos de tiempo reciben el nombre de alguno de ellos, como por ejemplo la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro, siendo esta última prolongada por la revolución industrial que dio al acero todo su apogeo y permitió la producción de máquinas que cambiaron para siempre el modo de relacionarnos con la materia. A principios del siglo XX se empiezan a producir los primeros polímeros artificiales, dotándonos de materiales de extraordinarias propiedades como la baquelita, el nylon y la nitrocelulosa. Estos fueron los primeros polímeros y a partir de allí el desarrollo en estos materiales siempre ha generado encantos y desencantos. La ciencia de los materiales nos ofrece hoy un muy amplio abanico de posibilidades donde los metales y los cerámicos al lado de los polímeros se han ido posicionando en aplicaciones cada vez más específicas, como las aleaciones de aluminio para aeronaves, los semiconductores cerámicos que dieron todo el impulso a la electrónica y el Kevlar para trajes especiales. Y más que esto, el conocimiento de los materiales ha aumentado hasta el punto de poder diseñar materiales compuestos que responden a necesidades específicas para cada aplicación, combinando varios materiales para obtener propiedades muchísimo mejores que la simple suma de sus componentes, como por ejemplo en el caso de la resina reforzada con fibra de vidrio, donde la relación resistencia peso-costo puede llegar a ser insuperable en muchísimas aplicaciones. Después de toda esta historia, vemos entonces que la ciencia de los materiales ha agrupado estos materiales por familias. Tenemos entonces la familia de los cerámicos, los metales, los polímeros y los compuestos, teniendo entonces cada uno de ellos unas características muy específicas que los diferencian de los demás. Hoy entonces empezaremos a hablar de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son compuestos químicos o soluciones complejas que contienen elementos metálicos y no metálicos. Algunos, por ejemplo, como la alúmina, que es un óxido de aluminio, pero también tenemos, por ejemplo, el cuarzo, que es muy utilizado y muy conocido por nosotros. También está, por ejemplo, el óxido de hierro, de donde se sacan muchos de los pigmentos que se utilizan en la industria. Y también tenemos algunos de ellos que están, digamos, de manera natural, como en el caso de los diamantes. Sus propiedades más características, digamos, con algunas excepciones y tal vez con especificaciones diferentes, tenemos que tienen una alta dureza, tienen una alta fragilidad, una alta temperatura de fusión, tienen mucha resistencia a la compresión, o sea que no se dejan aplastar fácilmente, tienen mucha estabilidad química, es decir, que no se dejan atacar químicamente, y ahorita miraremos algunas aplicaciones de ellos, y también mucha resistencia térmica, por lo que se pueden utilizar a alta temperatura. Y también tienen como característica una baja conductividad eléctrica, por eso en muchos casos se utilizan como aislantes y una baja conductividad térmica. De todos estos cerámicos, nosotros también podríamos decir que hay unos cerámicos que son naturales o materias primas para la elaboración de productos cerámicos, como los minerales. Los minerales son sustancias naturales, homogéneas, de origen inorgánico, tienen composiciones estables y propiedades características.
De estos minerales, digamos que uno de los más utilizados en el arte es el mármol, el cual se usa como se encuentra en la naturaleza, como por ejemplo en este caso, donde tenemos una escultura del Museo Cementerio San Pedro, que es del maestro Marco Tobón Mejía. En esta escultura entonces se puede ver cómo hay un proceso de talla a través de la cual se realiza la obra, y se hace por estos procesos de talla justamente porque permite digamos, ir desbastándolo sin que se fracture el material. Pero también tiene otras características especiales, y es que como está constituido principalmente por cristales de calcita, que es un mineral que es translúcido, entonces permite que pase la luz, haciendo que las obras en mármol se vean con cierta luminosidad. Uno de los deterioros, digamos, más drásticos que sufren todos los minerales cuando están expuestos a la intemperie es la meteorización. Es un proceso de degradación que sufren los minerales cuando están expuestos al viento, a las diferentes temperaturas, a las aguas lluvias, donde empiezan a presentar erosiones superficiales, y después va avanzando estas erosiones en diferentes fisuras y grietas, hasta que, digamos, se va perdiendo parte de la información plástica y de toda la talla y el trabajo que estaba allí. Quiero mostrarles un poco como de algunos microorganismos que se encuentran en este tipo de ambientes y que pues generan allí un hábitat, y sus deyecciones o sus interacciones pueden generar elementos o sustancias que son ácidas, que también contribuyen mucho con el deterioro de estos materiales. Y vale la pena notar que esto no solamente le sucede al mármol, sino también a la piedra bogotana, a la pizarra y a todo tipo de material cerámico poroso que esté expuesto a la superficie. Dentro de los cerámicos también tenemos una familia muy importante que son los cerámicos tradicionales, y entre ellos tenemos la cerámica como tal, la que hemos conocido como la cerámica, que se conforma a partir de 3 materiales: la arcilla, el cuarzo y los feldespatos. Las arcillas entonces son los materiales plásticos que permiten darle la forma deseada. El cuarzo le da entonces más estructura para que soporte y sea más estable, y los feldespatos son los que cuando se lleva la pieza a alta temperatura se funden, le dan cohesión a todo este conjunto de minerales y permiten entonces que la pieza desarrolle todas sus propiedades mecánicas y pueda ser utilizado en aplicaciones como las que vemos acá. Por ejemplo, como los ladrillos, que tienen mucha resistencia a la compresión, pero también en usos domésticos, sanitarios, por ejemplo, y la vajilla. En estos hay una cosa muy especial, y es que como ya vemos la porosidad que tienen los cerámicos y los deterioros que pueden sufrir, entonces es muy importante que en estas aplicaciones tengan siempre un recubrimiento vidriado, que también es una serie de óxidos que se aplican a la superficie, se llevan a alta temperatura, se funde, y ahí entonces tenemos estos recubrimientos. En el caso de Janine Badel, que trabajó con el barro crudo. ¿Por qué? Porque en esta obra que se llama Ofelia, pues lo que se quería era llevar un poco a esa representación de la mujer que se va allí como afectando con el agua, ¿cierto? Con el agua que la va como destruyendo, y lo que se logró con esto fue que al el barro no estar cocido y empezar a humedecerse lentamente, entonces se fue agrietando, dándole más dramatismo a la pieza y permitiendo pues como un proceso largo de deterioro durante todo el día. Otro cerámico muy importante es el vidrio. El vidrio se ha utilizado muchísimo en la arquitectura y en el arte también, en la escultura. El vidrio pues es un material que es muy atractivo por su transparencia, es un material que es frágil, su estructura cristalina es amorfa, y generalmente son hechos a base de silicatos con algunos óxidos que le permiten ciertas propiedades.
Dentro de las obras realizadas en vidrio tenemos estas piezas que fueron hechas para Marcela Cárdenas, en las cuales partimos de poliedros hechos en cartón industrial, los cuales fueron utilizados como modelos para hacer los diferentes cortes sucesivos de los vidrios y luego hacer los ensambles de manera que nos dieran unos ajustes precisos en los ángulos y no quedara pues ningún vacío. Y para la unión se utilizaron adhesivos de fotocurado. Otra obra muy interesante que se hizo en Arte más Ingeniería fue esta de Santiago Vélez, la cual se hizo in situ en el Museo del Agua. Esta obra inicialmente estaba propuesta para hacer un estanque en madera. Sin embargo, pues revisando las características de la pieza, pues vimos que era posible hacerla en vidrio, hacer el estanque en vidrio, por lo cual entonces se procedió a su construcción. Posteriormente se hizo el proceso de llenado, pero el llenado se hizo por etapas para tratar de que se fuera como equilibrando y asentando muy suavemente toda la estructura de este estanque y no fuéramos a sufrir una fractura por un esfuerzo súbito. Esta obra duró 3 meses en exposición y entonces para el agua se diseñó un tratamiento especial con pastillas de cloro y con sulfato de cobre, de manera que no crecieran allí pues ningún tipo de microorganismos. Otro cerámico muy importante también es el cemento. El cemento es un conglomerante, es decir, una sustancia que tiene la capacidad de aglomerar o pegar a otros elementos. Los cementos pues, que conocemos normalmente están hechos a base de óxido de calcio y también tienen otros óxidos como alúminas, óxidos de hierro y otros elementos también que le dan todas estas características. El cemento que nosotros conocemos se humedece y entonces entra a un proceso de fraguado. Y ese proceso de fraguado tiene diferentes tiempos en los cuales van desarrollándose en ciertos enlaces químicos que le permiten que desarrolle toda su resistencia mecánica. Ya cuando uno utiliza el cemento, cuando lo quiere utilizar, es muy importante además ponerle otros elementos como la arena, la grava y algunos aditivos, los cuales mejoran muchísimo todas sus propiedades. Dentro de las obras que nosotros tenemos, que se han realizado con los cementos, tenemos esta pieza que fue hecha por Felipe García en un proceso de residencia de producción en la cual se hizo un diseño de mezcla de concreto que tenía diferentes granulometrías para lograr una alta resistencia en espesores tan delgados. Esta pieza se hizo sacando los moldes directamente de la máquina de escribir y se hizo por partes. Entonces se pusieron, además de las diferentes granulometrías, aditivos como plastificantes, fluidificantes, en algunas partes se puso aditivos tixotrópicos y otro tipo de cosas que lograron no solamente los acabados y la cantidad de detalles que podemos ver, por ejemplo, en las teclas de la máquina, sino también todas las texturas que tiene la carcasa misma de la máquina de escribir y además la resistencia con estas paredes tan delgadas. Otro de los materiales cerámicos que es muy especial es el yeso. El yeso casi siempre ha sido utilizado en el arte para hacer moldes o para hacer modelos, digamos, de prueba. Pero nuestro residente John Selexterón, quien es un pintor y estaba haciendo una indagación sobre la materialidad de la pintura, estaba buscando la manera de aglomerar el pigmento para lograr volúmenes, pero que fueran moldeables o modelables. Sin embargo, cuando utilizaba diferentes tipos de resinas o otros elementos conglomerantes, la apariencia que se obtenía y las propiedades pues realmente no obedecían a lo que se estaba buscando.
Después de muchas experimentaciones se logró con el yeso encontrar algunas mezclas entre yeso, pigmento y agua que le permitieron encontrar puntos en los que él podía, digamos, hacer intervenciones y poder entonces hacer ejercicios o lograr expresiones a través de elementos o de conceptos como el fragmento, el deterioro. Otra característica especial es que el pigmento pues siempre debe de untar un poco, ¿cierto? Entonces con el yeso también se lograba un equilibrio donde se tuviera esa característica, donde se ensuciaba uno pues al tocarlo, ¿cierto? Pero que no se regaba por todas partes y no contaminaba todo el sitio. Entonces digamos que en este caso el yeso fue una solución muy adecuada para este tipo de proceso. Bueno, acabamos de hacer un muy breve recorrido por los materiales cerámicos, siendo este un material o un conjunto, una familia de materiales que se ha utilizado pues desde la prehistoria. Es mucho lo que hay que indagar ahí, no solamente sobre los procesos técnicos, sino también sobre toda la simbología, la poética y toda la historia de estos materiales. Existen otros materiales cerámicos como los materiales refractarios, los cerámicos avanzados, que esperamos que pronto también nuestros artistas nos inviten a colaborar en sus producciones con este otro tipo de cerámicos. Bueno, quisiera entonces preguntarles qué materiales cerámicos hay en sus hogares, ustedes con qué materiales cerámicos están relacionados, cuáles tienen cerca y sobre todo qué simbolizan para ustedes, ¿significan algo o no? También quisiera que miraran si han observado algún tipo de deterioro, si los esmaltes se han fracturado en sus vajillas o si alguna refractaria se les ha estallado así misteriosamente. También quisiera saber si alguno de ustedes ha trabajado con materiales cerámicos en sus obras, qué problemas han encontrado y si les gustaría trabajar con estos bellos materiales. Bueno, y llegamos al final de este primer capítulo, que realmente ha sido una introducción muy general sobre los materiales cerámicos. Espero que les haya gustado y los invito para el próximo capítulo donde estaremos hablando de materiales metálicos. Bueno, me despido, no sin antes agradecer a Casa Hoffman por esta maravillosa invitación, también al programa Escultura Local, a la Alcaldía Local de Chapinero y a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nos vemos entonces y muchas gracias.